Hola, ¿cómo están? El día de hoy comenzaremos con el tema de ecuaciones logarítmicas. En primer lugar, ¿cómo se define una ecuación logarítmica? Una ecuación logarítmica es una igualdad en donde la incógnita está localizada dentro del argumento del logaritmo o como base de un logaritmo. Aquí tenemos logaritmo en base 3 de 2x menos 5 igual a 2. En este caso este 2 representa el logaritmo de esta expresión. Y donde está la x, en este caso la parte de color amarillo, es el argumento del logaritmo, la incógnita. También esta x, por definición, puede estar en la base del logaritmo. El objetivo acá está, como en toda ecuación, es en conseguir el valor de x o los valores de x que satisfagan esta ecuación. Algo muy importante tener en consideración acá es lo siguiente. La resolución de ecuaciones logarítmicas exige convertirlas en otras en la que no aparezca la función logarítmica. Esto es posible hacerse de una de estas dos formas. La primera es transformar la ecuación en otra de la forma que logaritmo de a, por ejemplo, sea igual a logaritmo de b. En este caso, las bases tienen que ser exactamente iguales. Si tenemos esto, entonces se logra tener que a es igual a b. Es decir, por propiedad, cuando yo tengo dos logaritmos que son iguales por tener la misma base, entonces eso implica necesariamente que sus argumentos son iguales y resolver esta última ecuación. Es decir, acá podemos tener una ecuación de primer grado o de segundo grado según sea el caso. La segunda forma es transformar la ecuación logarítmica en otra de la forma logaritmo en base a dy igual a x. Esto es la definición de logaritmo, que equivale a tener esta expresión, es decir, a elevado a la x igual a y. Esto lo que significa por definición es que x es el logaritmo, pero los logaritmos son exponentes. Entonces aquí sería el exponente a la cual hay que elevar esta base a para que me resulte y, que es decir, el argumento. Y resolvemos esta ecuación, que no es otra que una ecuación exponencial. En este primer ejemplo tenemos logaritmo en base 3 de 2x menos 5 igual a 2. Obviamente mi incógnita está dentro del argumento. En este caso particular vamos a utilizar la definición de logaritmo. En este caso a vale 3, y que es el argumento, pues vale 2x menos 5 y x, que es el logaritmo, igual a 2. Entonces, si aplicamos esta relación, sería si y solo si, la base del logaritmo se convierte ahora en la base de una potencia, sería 3 elevado al exponente, que en este caso es el logaritmo. Los logaritmos son exponentes, por lo tanto me quedaría 3 al cuadrado igual a y, que es el argumento, 2x menos 5. Un dato muy importante es considerar siempre que el valor que yo voy a conseguir de x debe satisfacer lo siguiente. Recordemos que el argumento de un logaritmo siempre es mayor que 0. De tal manera que este valor que consigamos de x debe satisfacer esa condición, que el argumento debe ser mayor que 0. Esto aquí se transformó en una ecuación de primer grado y la resolvemos como lo hemos hecho anteriormente. Entonces esto implica que 3 al cuadrado es 9. Esto 9 es igual a 2x menos 5. Recordemos que mi objetivo es resolver, conseguir el valor de x. Tengo que eliminar este término, menos 5, y este coeficiente 2. Para eliminar este término, menos 5, tengo que necesariamente sumarle 5 a ambos lados de la igualdad. Entonces sumo 5,
miembro de la derecha y sumo 5 en el miembro de la izquierda y empiezo a resolver. Esto aquí se simplifica de tal manera que esto va a ser igual a 2x. Y aquí sería 9 más 5 es 14. Para quitar este 2 que está multiplicando, es decir, el coeficiente, tengo que dividir entre 2 toda la igualdad. Es decir, acá, entonces esto implica que 14 medios es igual que 14 entre 2 y eso es 7. Entonces esto va a ser igual, esto se simplifica, si 2 entre 2 es 1 y me queda x. Es decir, lo puedo dejar o x es igual a 7. Este es mi posible valor de solución de esa ecuación logarítmica. Ahora, el siguiente paso que nos queda es probar. Vamos a probar que el valor x igual a 7 satisface esta ecuación. Nuestra ecuación original es logaritmo en base 3 de 2x menos 5 igual a 2. Entonces, donde vaya la x, la sustituimos por el valor que x igual a 7. Entonces, esto será logaritmo en base 3 de 2 por 7 menos 5, esto será igual a 2. Entonces, esto implica que logaritmo en base 3 de, aquí sería 2 por 7, 14, menos 5, eso es 9. Será igual a 2. Si yo aplico la definición de logaritmo, entonces obtendría lo siguiente. Si y solo si 3 elevado al cuadrado, recordemos que este es el logaritmo que se convierte ahora en exponente de esta potencia, será igual a 9 y efectivamente 3 al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, cuando llegamos a esta igualdad, nos indica que el valor de x igual a 7 es un valor que satisface la ecuación logarítmica que nos dieron a resolver. En este segundo ejemplo nos piden resolver esta ecuación logarítmica. Logaritmo en base 2 de 6x más 70 igual a 6. En este caso vamos a aplicar la definición puesto que no tenemos otros logaritmos. En este caso la base 2, el logaritmo en 6 y el argumento, repito, 6x más 70. Algo a tener en consideración, repito, es que el valor que consiga de x, de mi incógnita, debe satisfacer, en el caso del argumento, tiene que darme mayor que 0. No puede darme un número negativo puesto que logaritmo de números negativos no existe. Entonces en este caso voy a aplicar la definición. Entonces esto será si y solo si. Y repito, aquí x es el logaritmo, la base del logaritmo es 2. Entonces este sí y solo si, la base del logaritmo ahora se transforma en la base de una potencia elevado al logaritmo. Pero los logaritmos recordemos que son exponentes. Va a ser igual a y, que en este caso es el argumento. Es decir, 6x más 70. Ya nos ha resultado aquí una ecuación de primer grado y empezamos a resolverla. Entonces eso implica que 2 a la 6 sería multiplicar por sí mismo la base 2. Eso nos da 64. 64 es igual a 6x más 70. Vamos a despejar x, es decir, vamos a quitar este 70 que está sumando y este 6 que es el coeficiente. Estamos multiplicando. Obviamente, algo que hay que tener en consideración aquí es que no vamos a utilizar que vamos a pasar términos al otro lado, sino simplemente vamos a utilizar las propiedades de la igualdad. Eso significa que lo que yo agregue en un miembro tengo que agregarlo en el otro. La única manera de quitar este 70 acá sería restarle 70. Le resto 70 en la parte derecha. Como lo hice en la parte derecha, tengo que hacerlo en la parte izquierda, es decir, el miembro de la izquierda. Y empiezo a resolver por acá. Obviamente aquí tengo una operación de números enteros.
se sobreentiende que el resultado va a quedar con el signo del número que tenga mayor valor absoluto y se restan estos dos números. Entonces sería 70 menos 64, eso sería menos 6. Esto va a ser igual, aquí esto ya se simplifica, repito, y aquí me quedó 6x. Todavía la x no está despejada, este 6 que está multiplicando, lo elimino dividiendo entre 6 ambos lados de esa igualdad. Entonces aquí tenemos que sería menos entre más es menos. 6 entre 6, 6 sextos, el equivalente a 6 entre 6, eso me da 1. Esto va a ser igual, esto se simplifica y aquí me quedó x. Vamos a reacomodar esto, es decir que x vale menos 1. Este es mi posible valor de esa ecuación logarítmica. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Hacer la verificación. Es decir, vamos a probar que ese valor satisface la ecuación. Vamos a verificar que x igual a menos 1 satisface esta ecuación. Para ello, donde está la letra x, pues lo vamos a sustituir por menos 1. Así que logaritmo en base 2 de 6 por, en este caso es menos 1, digo entre un paréntesis, más 70 será igual a 6. Entonces, esto implica que logaritmo en base 2, resolvemos lo que está dentro de este paréntesis, sería menos 6 más 70 será igual a 6. Seguimos resolviendo. Entonces, esto implica que logaritmo en base 2, aquí sería 70 menos 6, eso es 64. Será igual a 6. Entonces, como tenemos acá un logaritmo, vamos a resolverlo aplicando la definición. Entonces, esto implica, o mejor dicho, si y solo si 2 elevado a la 6, recordemos que 6 es el logaritmo, se comporta como un exponente, va a ser igual o será igual a 64. Si resolvemos 2 elevado a la 6, vemos que efectivamente es 64. Entonces, como llegamos a esta igualdad, significa que el valor que hemos obtenido para x, que en este caso es x menos 1, satisface esta ecuación. Por lo tanto, es un valor correcto.